Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Amigos de Éxito en la Familia, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Qué bueno que te tomas el tiempo para escucharnos. Y bueno, amor, pues estamos ya en la recta final de esta gran serie que se llama ¿En qué me metí?, donde Dios nos está explicando a través de su palabra cuál es el final de la película de nuestra vida de aquellos que hemos recibido a Cristo y cuál va a ser el final de la película de aquellos que no han querido recibir de Cristo. Sí, es un tema súper interesante. Qué bueno que podemos estar aquí otra vez hoy para compartir ese tiempo con ustedes. Y amigos, estamos ya en esta parte final, estamos ya en el cuarto programa de esta serie. Y fíjense que estamos platicando de cómo va a ser ahora que venga Jesús, de la gran cena, de que si te invitaron, de que si tu nombre está escrito en el libro de la vida, que si tus hijos entienden lo que eso significa y cómo ellos pueden aceptar a Cristo y decir, la invitación es gratis, pero alguien pagó por ella y ese fue Jesús. Y si tú te arrepientes de tus pecados y tú invitas a Jesús a ser el Señor de tu vida, cuando venga el final de la película, tú vas a ser uno de los que vas a estar sentado a la mesa del Cordero y vas a disfrutar de la bendición de vivir una eternidad con Dios. Pero hay otro grupo, amor. Hay otro grupo de personas que todos fuimos parte de ese grupo, los que hemos recibido a Cristo. Porque no hay más buenos y más malos, sino dice en Romanos que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios porque todos hemos pecado. O sea, no hay nadie que no haya pecado. Pero hay personas que siguen pecando y que no quieren recibir y cambiar su vida y entregar su vida a Cristo para que sean transformados. Y esas personas no van a entrar al reino de los cielos. O sea, tenemos que entender y crear conciencia en nuestros hijos que Dios es muy claro con respecto a eso. Que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y que también tiene unos lineamientos. Y que dice Dios que Dios es santo. Y nos quedamos en el programa pasado, en esta parte de la Escritura donde dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay un requisito que es vivir en santidad delante de Dios. Y ¿santidad qué significa? O sea, santo significa ser apartado para Dios. Muchas veces nos confundimos, y más si venimos de un trasfondo religioso, principalmente católico, que yo crecí en un hogar católico, pues todo mundo latino, la mayoría crecimos en un hogar católico, pero sin entender bien lo que estábamos haciendo. Y entonces cuando hablaban de santos, la verdad, yo lo que me acuerdo, pues hablan de un mono que estaba ahí en la pared, que era santo algo, que pues se había canonizado por un hombre que había decidido, o una serie de hombres, que esa persona iba a ser un santo, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy clara, donde dice que los santos son aquellos que han recibido a Cristo y que se han apartado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. No quiere decir que seas perfecto, sino que ahora buscas vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y Jesús dice que en esto conocerán a mis discípulos, en que obedecen mis mandamientos. Entonces, cuando uno viene a Jesús y dice, Señor, ¿en qué me metí? Sí, o sea, ¿qué onda con esto? Ahora no entiendo, ya no puedo hacer lo que hacía antes porque me siento mal, hay convicción en mi corazón, pero tampoco estoy viviendo una vida plena en ti porque no entiendo cómo vivir una vida plena. Y ahí es donde Jesús viene y el Espíritu Santo, como dice Juan 15, Él nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones y Él es el que nos muestra a través de su palabra y de la convivencia con otros hermanos y de nuestro tiempo personal con el Señor a recibir más revelación de una vida en Cristo. Así es, y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Todo eso se trata de eso, yo creo que de estos programas, ¿no? De preparar nuestros corazones para la eternidad, de no estar autoengañados, pensando a mi manera. Pues yo creo que es así, yo creo que tenemos tantas ideas, ¿verdad?, en este mundo, pero tenemos que tener un fundamento de la verdad. Y si tenemos oportunidad, me gustaría leer una parábola de Jesús, ¿sí? Es en el Mateo 25 que dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomarán sus lámparas y que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lamparitas. Y
No dice la palabra lamparitas, eso fui yo. Sí. Pero se oye bien. Sí. Y como el novio tardaba en llegar, a todos les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a los prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban. Ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Tan, 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 tan. Está muy fuerte, ¿verdad? Es una parábola de Jesús, pero habla de los tiempos finales, cuando Él sí va a venir por su iglesia y tenemos que estar preparadas, porque esas personas pensaron que tenían sus lamparitas, ¿verdad? Pero no había nada adentro. Tal vez iban a la iglesia, pero nunca habían aceptado la verdad de Jesús. No tenía aceite, el Espíritu Santo dentro de esas lámparas que podría iluminar sus vidas con esa luz necesaria para esperar al novio. Uh-huh. Pero ellas estaban engañadas y no preparadas y ya era demasiado tarde en el momento. Entonces siento que el Espíritu Santo también está como retándonos de tener ese aceite siempre en nuestro corazón preparado para recibirlo. Interesante, amor. Y dice Dios, fíjate que vamos a ir a Timoteo del 1 al 9 al 10. Me encantó esa parábola porque creo que expresa claramente lo que estamos hablando, que necesitamos estar preparados, o sea, que sí viene todo eso, pero que si no estamos preparados no vamos a ser parte de ese banquete. Y se me hace muy ilustrativo cómo Jesús utiliza esa parábola de las vírgenes, de estar listo, y el aceite representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si no estamos llenos de su presencia, como tú dijiste, pues va a llegar el novio y no vamos a estar listos y vamos a correr a decir: ¡ay, Señor, órale! Y ya cuando regresemos, la puerta se cerró. Y a veces pensamos, fíjate, amor, esa es otra parte del entendimiento que a veces el cristiano tiene, de que como Dios es amor, pues que, me va a dar chance, hombre, pues ni modo que me deje afuera. O sea, ahí con el friazo y todo. Señor, pues soy yo. Si Él es amor, si Dios es amor, va a entender. Así es. Ándale pues, nomás uno más. Ándale pues, pásele. No. O sea, Dios es muy claro y dice que el día que Él regrese o el día que tú te mueras es tu último día. O sea, para vivir lo que decidiste durante el tiempo que estuviste vivo. Entonces, es importante tomar esa decisión y también saber que no viviremos para siempre. Me acuerdo una vez, amor, que fuimos de vacaciones y que llegamos a un restaurante en un pueblito allá con tu papá, allá en Carolina del Norte o Virginia. Y era un pueblito donde el restaurante tenía el nombre de un muchacho. Y este restaurante, el papá, platicamos con él y nos platicaba de su hijo, que él hacía todo lo que hacía ese restaurante en memoria de su hijo. Porque su hijo un día en la mañana salió y nunca regresó, porque tuvo un accidente y murió. Y él decía, era un hombre cristiano, que qué impactante fue ese día, porque jamás se imaginó que ese día iba a ser el último día en que iba a ver a su hijo. Que ni siquiera tuvo el tiempo de despedirse de él de una manera calurosa o algo, sino pensó que era otro día normal. Simplemente el joven salió, pero ya nunca regresó. Entonces a veces vivimos la vida como si mañana vamos a estar aquí, como si tuviéramos la vida comprada. Y dice el Señor que ¿quién puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. ¿Por qué no vivir con la certeza de que si Dios viniera hoy, que Jesús regresara hoy, o que Jesús te llamara, o que fuera el último día de tu vida, saber que tú vas a vivir una eternidad con Él? Eso es algo que no podemos tomarnos el lujo de no estar conscientes y seguros que así va a ser, y menos con la vida de nuestros hijos. Que sabemos, tú dices, no, hombre, el joven tiene una vida por delante. ¿Cuántos jóvenes hay hoy que no sabemos qué va a pasar mañana con ellos? ¿Y cuántos jóvenes hubieron en esa tierra que no sabíamos que su día iba a terminar antes que nosotros?
Entonces, que no te vaya a pasar eso a ti o a tus hijos. Tú tienes que asegurarte de contarles bien la historia y de lo que va a pasar para que ellos tengan conciencia de decidir lo que va a pasar con sus vidas. Y entonces Jesús es muy claro, y aquí en Timoteo Pablo le está dando una instrucción a Timoteo, y estamos en el 1, dice: reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impios y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Es muy interesante. O sea, aquí ahorita vamos a seguir con toda la lista de aquellos que no podrán participar de esa cena, de ese lugar hermoso, por vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Así que no te vayas, estamos aquí en Éxito en la Familia, regresamos después de esta pausa. Amigos, ya estamos aquí de regreso en esa historia y es como las películas, amor, porque luego en las películas así está la trama y está así como la trama bien interesante al principio y todo así, y de repente se empieza a poner complicada y se les complica la vida a la persona esta o a la película que estás viendo. O sea, casi siempre todas las películas inician con algo así muy padre, como que eran todos felices y contentos, pero luego llegó el villano y entonces complicó las cosas, se puso así como de wow, ¿qué va a pasar? Y parecía que no había esperanza, pero luego llegó el Salvador y entonces todo el mundo feliz y contentos. El héroe. Sí. El héroe, ¿no? Así es como está. Ahorita estamos en la parte donde se pone fea la película, donde dices, wow, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es posible que sucedió eso? Sí, o sea, ves esas películas que estaba padrísimo y de repente pasó una tragedia horrible y dices, pero ¿cómo pasó eso? Así va a pasar, amor, y así está pasando con varios de nuestros jóvenes, con varios de nuestros matrimonios, están pasando por situaciones complicadas como estas. Y fíjate qué más dice. O sea, estamos hablando de la gente que no va a poder participar de la eternidad con Dios. Y leímos 1 Timoteo 1, 9 al 10. Ahora les voy a leer Gálatas 5, 19, 22. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí ves los efectos del villano, ¿verdad? La decepción, todas las mentiras del villano de nuestra historia, que es el diablo. Uh-huh. Y muchos de nosotros vivimos, y algunos siguen viviendo en estas cosas. Y Dios está diciendo, no te engañes. Si tú practicas estas cosas, no vas a heredar el reino de Dios. Te vas a quedar fuera, donde va a haber rechinar de dientes. Y yo quiero contar esa historia, amor, porque se me hace muy interesante que cuando Jesús dijo, habrá gritos y rechinar de dientes, o sea, que es una historia muy fuerte, pero era un ejemplo práctico que Jesús estaba hablando sobre el infierno. Y tenemos que platicar esto porque poca gente habla de estas cosas, amor. Y es importante que tengamos y también le expliquemos a nuestros hijos lo que va a suceder. Porque mucha gente piensa que el infierno, es más, yo he escuchado gente, yo he estado sentado con gente que me dice, no hombre, pues yo prefiero irme al infierno ahí con mis cuates y la fiesta y voy a estar ahí con todos mis amigos y ¿verdad? O sea, pasándomela bien. No. O sea, el infierno, Jesús dijo que era similar a esto, pero aún peor. Uh-huh. Y esa parte es que cuando había una aldea cerca de Jerusalén donde le rendían culto a Moloch, que era uno de los dioses paganos que habían adoptado el pueblo judío y le rendían culto y le rendían sacrificios. Pero este dios Moloch pedía sacrificios de niños. Entonces los padres, cuando sentían que tenían que llevarle un sacrificio a Moloch, le llevaban a uno de sus hijos y lo sacrificaban vivo. Y la forma en cómo lo sacrificaban es que los metían en unos hornos que estaban prendidos y los metían vivos. A ver, tú dile a uno de tus hijos, métete a un horno. Dicen, no, pues métete tú, ¿verdad? O sea, no se quiere meter. Entonces, ¿sabes qué hacían, amor? Los ataban y los empujaban con unos palos y entonces se empezaban a quemar. Y entonces imagínate los gritos, la desesperación y los rechinar de dientes. O sea, por eso Jesús dice eso. Porque le estaba diciendo, ¿ven eso?
¿Han visto eso? Así va a ser el infierno y peor. Y ¿sabes qué? No va a parar. Y luego escuché, ese es otro comentario bíblico que escuché sobre el infierno que se me hizo muy interesante, donde pareciera que el infierno podría ser también como un abismo, donde no hay gravedad, donde no, imagínate la más densa oscuridad, una oscuridad densa que no puedes ver nada. ¿Alguna vez has estado así en la luz y de repente te la apagan y como que no ves nada y tienes así cerrando tus ojitos hasta ver si abres, si los ves algo? Así dice que es el infierno. Y vas a estar tú solo. ¿Cuáles cuates, ni qué borrachera, ni nada? O sea, vas a estar ahí tú solo por toda la eternidad. O sea, ¿quieres eso? No, ¿verdad? Tú explícale a tus hijos. Y dice, eso le va a pasar a toda esta gente. Y dice, así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios. O sea, ¿quiénes? Los que practicaban esas cosas. Dios los entregó a su mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, perversidad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, calumniadores, aborrecedores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y todas esas cosas. O sea, imagínate, amor, qué tremendo. Sí que si tú sientes que tú caes en alguna de esas categorías, porque yo caí en varias de esas. Cuando yo supe de todo esto, yo caí en eso. Dice, jactanciosos, arrogantes, inventores de lo malo, desobedientes, rebeldes a los padres. Hay hijos que son rebeldes a los padres. Y dice aquí la palabra de Dios que los hijos que son rebeldes a los padres, que no han aceptado a Cristo, no van a entrar al reino de los cielos. Sin entendimiento, indignos de confianza, desleales, sin amor, despiadados. Todo eso estoy leyendo de Romanos 1, 28, 32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, han escuchado de Dios, ¿cuánta gente ha escuchado de Dios? Pero no se obediente a las cosas de Dios. Dios dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y hay gente que dice, no, hombre, eso no está mal. No, hombre, eso es antiguo, eso es cosas del pasado. No, hombre, tú dale, tú no importa nada. Claro que sí importa. Entonces, tenemos que entender, amor, que si nosotros como seres humanos, y no les explicamos como papás, no les explicamos a nuestros hijos, o nosotros mismos no entendemos el Evangelio de Cristo y la futura esperanza que es la vida eterna, entonces, la verdad, como dice Pablo, pues entonces si no hay resurrección, en vano estamos viviendo una vida aquí en la tierra. Mejor bebamos y comamos. Y pues si vamos a morir, mejor dale bola a la hilacha, pues ya qué importa. Pero lo importante y lo más increíble del cristianismo es que hay una resurrección. Y que Jesús fue la puerta de esa resurrección. Y que Él murió por nosotros y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y que va a venir por nosotros. Y tiene una morada especial por nosotros y está preparando un lugar para nosotros, pero dice que tenemos que vivir en santidad. Y que si nosotros practicamos todas estas cosas que son el fruto del pecado, entonces no vamos a poder ver a Dios. Y si tú piensas que has vivido un infierno aquí, que te ha ido mal, y has pasado 10, 15 años, 40 años en situaciones complicadas en tu vida, imagínate lo que serían miles de años. Sí, es incomprensible. No podemos entenderlo. Para nosotros por eso la gente quiere bloquearlo, decir, ay, no es cierto, eso ni existe, y como porque no queremos enfrentar una verdad tan difícil. Y a veces queremos proteger a nuestros hijos de lo feo, ¿no? Ay, mejor ni hablamos de eso, mejor de cosas más bonitas. Pero créeme que tus hijos han sido expuestos a cosas más feas, como que en este mundo. A veces nosotros andamos como en la luna pensando que todo es bonito de flores y arcoíris, ¿no? Pero no es así y a veces tenemos que enfrentar esa verdad, aún una verdad tan difícil. Hay una historia que me reta a mí mucho, que es un reto de saber qué tan real para nosotros es la eternidad. Y es una historia verdadera acerca de un hombre que salió de un viaje en barco con su hijo y permitió que su hijo invitaba a su amigo. Entonces, y ese niño era cristiano, con su papá cristiano, pero el amigo no. Y tenía tiempo compartiendo con su amigo, ese joven. Entonces dijo, papá, ¿me permites invitar a fulanito, mi amigo de la escuela? Pues sí, invítalo. Y se fueron a andar en barco ese día. Y entró una tormenta
que no estaban esperando y el barco empezó a hundirse. Y se volteó. Y los jóvenes se quedaron en el agua y estaban así ahogándose. Wow. Y el papá estaba en el barco, se dio cuenta de lo que estaba pasando. El barco todavía como que no se había hundido, pero los jóvenes estaban en el agua ahogándose. Y volteó y vio que todo eso solamente tenía un salvavidas. Y el papá tenía que decidirse. Tenía que decir, ay, pues salva a mi hijo o su amigo. ¿Y cuál es la reacción? Como papá vas a decir, pues a mi hijo. ¿Quién más? Pero era tan real para él la eternidad que él sabía que en el punto de morirse, en ese momento, su hijo iba a ir al cielo. Pero sabía también que ese amigo iba a ir al infierno. Y decidió salvar al amigo. Y no a su propio hijo. Y se murió, su hijo. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Qué papá tan terrible? ¿O qué cruel? Pero no, era la realidad de la eternidad que lo motivaba a salvar a ese amigo que él sabía que no conocía a Cristo. Luego resulta que ese amigo, después de ese evento, entregó su vida a Jesucristo, se convirtió en un predicador, uno de los de más influencia en este país, y llevó a muchísimas personas a los pies de Cristo por ese sacrificio que hizo papá. Pero él podría hacerlo porque él sabía que su hijo era seguro, más seguro en las manos de Jesús, que él estaba seguro y más seguro en las manos de Jesús que con él en la tierra. Wow, qué historia, amor, qué reto más grande. O sea, ¿creemos nosotros a ese nivel la eternidad? Amigos, esta es la parte así oscura de la película, donde tenemos que tomar una decisión, donde dices, ¿qué va a pasar? O sea, la cosa se puso horrible, el barco se volteó, el barco de tu vida se está empezando a naufragar y las cosas no están saliendo como tú querías, tu familia está de cabeza, tus hijos no saben nada de Dios, quieres ir a la iglesia, pero no, y estás ahí tomando esas decisiones de qué voy a hacer, qué va a pasar. Mañana, en la conclusión de esta serie, te vamos a decir el buen final de la película y cómo hay una esperanza. Quiero que te quedes con la esperanza, pero con el temor de Dios, de decir, Señor, yo no quiero quedarme fuera. Y que escuches al Espíritu Santo si te está hablando en este momento, te está diciendo, hey, deja de hacer esas cosas, arrepiéntete y cambia el rumbo de tu vida, que yo quiero que vivas una eternidad conmigo. Así que mañana, amigos, la conclusión de esta gran serie, ¿En qué me metí? Que Dios te bendiga, nos escuchamos a esta misma hora por esta misma estación. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.